La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: Hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes y por el que os salváis, si lo conserváis cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habrías creído. En primer lugar os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Kefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Evangelio es tomado el evangelista San Marcos y dice lo siguiente: En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, lo que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo. Y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Este evangelio de hoy, junto con la epístola, es un catecismo, así como dice San Pablo, que hoy en esta epístola él empieza a contar y a transmitir lo que ha recibido, es decir, yo les transmito este evangelio por el cual van a ser salvos porque has creído. Y si no vivieras este evangelio, dice San Pablo en la epístola de hoy, de nada te serviría haber creído porque has creído en vano. Si escuchando el evangelio, lo que yo he recibido y lo reciben ustedes, que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, que nació de la Santísima Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, dice San Pablo, les reza el credo, digamos así, y en el cual tienes que, para salvarte, tienes que no solamente creer, sino que practicar. Y eso lo vemos a nuestro Señor en el único camino de salvación en que es Cristo nuestro Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, ya les decía otras veces, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, soy la puerta, soy el buen pastor, soy el médico, etc. Todos los atributos que tiene nuestro Señor para darnos a entender que solamente por Él vamos a llegar al cielo. Por supuesto, Jesucristo nuestro Señor, intermediario entre nosotros y el Padre Eterno, de la Virgen Santísima, intercesora entre nosotros y Cristo nuestro Señor. Por eso, en el Evangelio de hoy que se muestra este milagro, recuerden que los milagros Dios nuestro Señor los hacía no solamente para manifestar su poder, sino su divinidad. Los milagros son uno de los signos de credibilidad junto con las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo nuestro Señor, todas. Y empezando por el nacimiento en Belén, que desprecia el rey Herodes y los de la sinagoga cuando nace Jesucristo, en que dicen: de Belén puede salir algo bueno, porque era un pueblito insignificante que estaba cerca de Jerusalén. Y de Belén puede salir algo bueno, dice, nació, sí, las profecías están que de Judá iba a salir, de Belén de Judá iba a salir el caudillo, el salvador del mundo. Entonces, nuestro Señor hoy haciendo este milagro de curando al sordomudo, que deja pasmada a la gente, y tanto así que el comentario que hacía la gente es que todo lo hizo bien. Fíjense que no hay frase más hermosa de nuestro Señor, realmente decir todo lo hizo bien. Y aún así, los sordomudos espirituales, que era la sinagoga, que de esto se transfiere también de esta parte física a la enfermedad espiritual, lo terminan crucificando porque no querían que reinara sobre ellos. Así dice cuando van ante Pilato y le acusan a nuestro Señor de sedicioso, de que quería hacerse rey. ¿Qué dicen los judíos? No queremos que reine sobre nosotros, sabiendo todo que él era el Mesías, el enviado. Esta sordera y esta mudez vamos a trasladarla al punto espiritual, el sordomudo espiritual, el que no quiere escuchar la voz de Dios. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
Y nuestro Señor hace con su poder divino esta curación. Hay veces que al pecador endurecido, dice San Francisco de Sales, es más fácil resucitar a un muerto que convertir a un pecador con el corazón duro. Por eso no dejemos, hijos míos, que el demonio, sordomudo, nos haga desviar la conciencia a las cosas de la tierra para no escuchar la voz de Dios. Si hoy escuchas la voz de Dios, dice el Salmo 94, el invitatorio a Maitines, si hoy escuchas la voz de Dios, no quieras endurecer tu corazón. Como le dice nuestro Señor en el Apocalipsis a una de las iglesias, tú tienes nombre de vivo, pero estás muerto, es lo que tengo que reclamarte. Y abre, conviértete, le dice, porque si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo y moraré en ti. Mira que paso y si no, no vuelvo. Por eso, hijos míos, veamos este gran mal de la sordera espiritual, de no querer escuchar a Dios, de hacerse sordo. Y cómo eso se transmite, yo me acuerdo siempre de una nota, un comentario, que ya creo que los he hecho en México en otros sermones. Allá conocí a una persona, a un señor, gracias a Dios terminó convirtiéndose, que vivía mal, pero bueno, cuando escuchaba la voz de su conciencia que le decía hace mal, miraba para otro lado. Cuando uno le habla, se hacía sordito, literal, el Evangelio de hoy, se hacía el sordo. Escuchaba que Dios le hablaba en su conciencia, en su corazón, arrepentite, convertite en tu pecado. Y él miraba, dice que se reía cuando contaba eso, en su momento mostraba su cobardía y su apego al pecado. Miraba para otro lado, como para decir, no me habla nadie, no escucho, no te vi, no te conozco. Pues así hacemos nosotros a veces cuando le damos vuelta a la cara a Dios que nos está aguijoneando con el cargo de conciencia, con el cumplimiento de nuestros deberes, la obligación del deber de Estado, el cumplimiento del deber de Estado. Cuando nos dice nuestra conciencia que no estamos viviendo como buenos cristianos, miramos para otro lado porque no queremos escuchar la voz de Dios. Y no, Dios tiene que venir a sanarnos, ese milagro que le hizo al sordo mudo. Fíjense que este gesto que hace Jesucristo en el Evangelio es lo que el sacerdote hace también en el rito del bautismo. Con un poco de saliva le pone en sus oídos al niño, un poco en su nariz también para que pueda oler el mal y evitarlo, y el bien, el perfume del bien, de la santidad y seguirlo. Y le dice las mismas palabras, lo que quiere decir, ábrete, para que el alma se abra al sonido de la gracia. Que se abra el sonido de la gracia. ¿Por qué? Porque si nos hacemos sordos a la voz de Dios, no vamos a vivir el Evangelio. Y ojo que San Pablo hoy es muy claro, mire que en este Evangelio vas a ser salvo. ¿Te quieres salvar? Te salvarás por el Evangelio, que es la palabra de Dios. Y si no, en vano sería que hubieras creído si no quieres vivir en el Evangelio. Por eso es importante leer los Evangelios. Los Evangelios y buenas traducciones antiguamente estaban a la orden del día de la familia. Los domingos se reunían en las mesas familiares y hablaban de la vida de los santos o leían la vida de un santo y meditaban el pasaje del Evangelio que la Santa Misa del domingo les había ofrecido. Por eso, hijos míos, vamos a seguir a Jesucristo, tratando también nosotros de hacer todo bien. Al menos nuestros deberes de cristianos. Dios sabe que somos barro y tierra, entonces, pero bueno, que con la gracia todo lo podemos en aquel que nos conforta. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Dios nunca va a poner sobre nosotros una cruz que no se pueda llevar con su gracia. Y cuando la cruz aplasta el alma, cuando los problemas de la vida, cuando las cuestiones de todos los días aplastan al alma, es porque se la lleva solo. Y esa es la triste y la soledad del sordomudo espiritual, del pecador. Qué triste andar tan solo en este mundo. Pobre alma del pecador que no tiene a nadie realmente, puede estar acompañada, pero no quiere entrar en su conciencia porque encuentra la soledad del sin Dios. Así que, hijos míos, vamos a tratar de vivir una vida cristiana, una vida piadosa. Vamos a seguir a Jesucristo, que todo lo hizo bien, no nos vamos a equivocar siguiendo a Jesucristo. Y siguiendo a Jesucristo tenemos que hacer, como dice San Agustín, amar lo que el mundo odia y odiar lo que el mundo ama. Fíjense, yo le decía el domingo pasado con estos Juegos Olímpicos y esas cosas, miren lo que ama el mundo. Ama toda esa porquería. Ama todas esas cosas impuras, todas esas cosas lujuriosas, soberbias. Ese es el afecto del mundo. ¿Qué puede encontrar al final cuando se encuentre cada uno de esas almas al final de su vida? ¿Qué creen que van a encontrar a Dios?
No lo van a encontrar, van a recoger el fruto de su vida, que es un fruto terrible para perdición eterna. Todo un libertinaje, toda una cosa, realmente la exaltación de la soberbia, la exaltación de la carne, eso es el mundo. Por eso nosotros, buenos católicos, tenemos que seguir a Jesucristo practicando el Evangelio. Dice la imitación de Cristo, la vida de Jesucristo fue cruz y martirio desde que nació, y tú quieres para vos holganza y gozo. Queremos ser felices en este mundo, pasarla bien, no tener inconveniente, que no nos falte nada, y después además queremos la gloria eterna. Porque cuando uno vive bien en este mundo ni siquiera se acuerda de Dios, porque si el pecador le pide a Dios la gracia de conversión, o cuando hay un problema en la vida de un cristiano, el Señor ayúdame, pero en los momentos de bonanza, ¿quién da gracias? Como esos leprosos que son curados. Venían todos, se les estaba cayendo a pedazos la carne. Señor, cúranos, Señor, tú puedes curarnos. Pero después de esos 10, cuando los cura inmediatamente, que les deja la piel fresca y nueva como niños, salen corriendo contentísimos y ninguno da gracia. De 10, uno solo da gracia. Y ese, dice el Evangelio, era un samaritano. Ni siquiera un judío o un hebreo. Era un samaritano, del que menos se podía esperar. Cuidado, hijos míos, con eso entonces, ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos y seguir el Evangelio en el cual vamos a ser y por el cual vamos a ser salvados. Y que se nos ha sido predicado, que lo hemos aprendido, que lo confesamos en la fe cada vez que rezamos el credo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos aleje de nosotros este demonio de la sordera y de la mudez espiritual. El alma sorda para Dios, después, ¿qué va a hablar? De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. El mundano, ¿qué puede hablar? El soberbio, el goloso, el envidioso, el perezoso, el lujurioso, ¿de qué puede hablar? El que se deja llevar por esos pecados. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice San Agustín, si quieres conocer a una persona, no le preguntes solamente lo que hace, pregúntale lo que ama, pregunta lo que ama, y te vas a dar cuenta, porque en ese corazón está su tesoro. Donde puso el cielo, que está hablando del mundo y de las cosas de la tierra y de bienes materiales, ahí está, ya sabe cómo es. Por eso, hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia no solamente de una fe profunda, porque es el comienzo del amor, no una fe profunda, sino también un espíritu de caridad inmenso, es decir, un amor a Dios sobre todas las cosas, como nos manda el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Y si el mundo quiere condenarse, tú sálvate, vos salvate. Porque para eso fuimos criados, para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y así salvar el alma. Y lo vamos a hacer ¿cómo? Viviendo el Evangelio. Evangelio vivo. Cuando San Francisco de Asís lo manda, le dice a su hermano de religión, Fray León, vente, vamos a predicar. Y lo agarra y van caminando por las calles de Asís. Y no dicen nada, van con los ojos bajos, mirando el suelo, caminando con una modestia cristiana, con sus santos hábitos, caminan y vuelven al convento. Y le dice Fray León, pero hermano Francisco, padre, no hemos hablado, no hemos predicado nada. Sí, me dijo, con nuestros hábitos, con nuestra postura, con nuestra mirada bajo al suelo, hemos predicado. Fíjense, pues así tiene que ser la vida del buen cristiano. De manera que viendo vuestras obras, alaben al Padre que está en los cielos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga orar como cristianos, que nunca nos confundamos con el mundo, que no piense el mundo que somos de él, porque no le pertenecemos. Nosotros estamos en el mundo, como dice nuestro Señor en la última cena, pero no tenemos que vivir según ellos, tenemos que estar en el mundo porque de modo que nos vayamos a Marte, pero no tenemos que pertenecer. Y así con la intercesión de la Santísima Virgen María, escuchando la voz de Dios cada vez que nos hable, cada vez que Él hable a nuestros corazones y obrando en consecuencia, después de haber llevado la cruz de cada día en esta vida y haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María, Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.